Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que tenemos otro día para poder estudiar la palabra de Dios. Espero que todos estén con buena salud y en las manos de nuestro Señor todos los días. Que Él siga bendiciendo nuestras almas, ya que estamos pasando unos días muy difíciles. Pero tenemos este tiempo para poder meditar y estudiar la palabra de Dios, para enseñarlos un poquito más cada día, cada vez de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 2 de Juan. Es el capítulo que casi estábamos próximos a terminar la semana pasada, pero con el favor de Dios hoy lo terminaremos y empezaremos el capítulo 3. Por favor, si van a Juan capítulo 2, versículo 18. Juan 2, 18. La palabra de Dios dice así. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia, gracia, este día para este estudio. Padre, queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que sea el que ilumine nuestra mente, nuestra alma, Señor, para entender un poco más de tu Hijo Jesús. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para los que la oyen y para todos nosotros, Señor, que tenemos la felicidad y la maravilla de llamar a Jesucristo nuestro Rey, nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, tu Espíritu Santo, los dé sabiduría y conocimiento. Rechazamos cualquier pensamiento de hombre o de cualquier espíritu inmundo, mas queremos, Señor, que tú nos ministres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y pedimos esta petición. Amén. Como acabamos de leer aquí, los judíos habían visto que Jesucristo había limpiado el templo. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces vienen ellos y les dicen a Jesús que les muestre una señal de quién es Él, porque esta es la razón que ellos quieren ver, yo diría, justificación por lo que Él hizo. En otras palabras, limpiando el templo, Él ha tomado una acción que para muchos está tomando un lugar muy alto. Entonces le dicen, si vas a tomar ese lugar tan alto en el templo de limpiar y corretear y sacar afuera los animales y los cambiadores, porque se recuerdan, estaban unos cambistas ahí. Entonces le dicen, muéstranos señal, demuestra tu autoridad. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Noten ahí que Él les está respondiendo lo que quieren, pero no les hace caso a lo que ellos querían recibir. En otras palabras, ellos querían una muestra en ese momento, una señal. Pero Jesucristo les dice que sí va a haber una señal, pero primero ellos tienen que destruir el templo y dice, y después de que sea destruido, yo lo levantaré. Y en el versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y lo que le estaban diciendo aquí es que en términos de hombre, Herodes había hecho este templo, no era el templo original de Salomón. Si se recuerdan, ese fue destruido por los babilonios. Entonces este era otro templo que Herodes había edificado. Y le había durado 46 años para edificar este templo. Entonces ellos le estaban haciendo el reto a Jesús y diciéndole, ¿cómo es que algo que tomó 46 años para edificar, ahora él estaba diciendo que en 3 días lo iba a levantar? Y es porque no estaban entendiendo lo que él les estaba diciendo. Vamos al versículo 21.
Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí los explica que cuando Jesucristo les respondió en el versículo 19, Él les dio una respuesta espiritual, no una respuesta terrenal. Jesucristo muchas veces hace esto en los evangelios, que Él no se baja al nivel siempre del hombre en la manera que el hombre quiere responder o tratar las cosas en la carne, sino que Él viene y trae una enseñanza o una palabra profética que es espiritual o celestial. Versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchas veces nos hacemos las preguntas de cuándo fue profetizado que Jesucristo iba a ser resucitado, y quisiera que fuéramos a Job, porque es una de las citas que nos habla un poquito más de, de la palabra profética que anunciaba que Jesucristo iba a ser resucitado. Job capítulo 19 versículo 23. Aquí vamos a ver en este libro, que es uno de los libros en el Antiguo Testamento conocido como libro de sabiduría, que Job, cuando él estaba hablando con los tres amigos que vinieron a estar con él mientras él estaba sufriendo, y él no sabía por qué estaba sufriendo, él habló muchas palabras y esas palabras tienen un contenido hasta hoy día que nos habla y nos enseña de las cosas de Dios, de las cosas espirituales y celestiales. Vamos a ver aquí en Job 19, versículo 23. Dice así, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Versículo 24, que con el cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Noten aquí que está hablando, casi diciendo Job, que lo que él está diciendo va a tener un significado que va a permanecer. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y ese es el versículo que nos indica, los habla, los enseña de que Jesucristo, que es nuestro Redentor y el Redentor de Job y de todos los de la fe, que y al fin se levantará sobre el polvo. No sé cómo habrán entendido el hombre este versículo por mucho tiempo, pero Jesucristo iba a realizar esto, porque solo Él se podía levantar de la muerte, porque la muerte lo que hace con nuestro cuerpo humano es que últimamente termina siendo polvo, y aquí dice, mi Redentor vive, diciendo, el que me redime vive, y a fin se levantará sobre el polvo. Versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí Job está hablando de una vida eterna, de la eternidad, porque solo cuando se ha alcanzado la vida eterna, la vida no eterna de castigo o en el infierno, pero la vida eterna de estar con Dios Padre. Aquí está diciendo él proféticamente que en su carne, queriendo decir, él va a tener un cuerpo y va a ver a Dios, al cual veré por mí mismo, versículo 27, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y aquí es una escritura que otra vez los enseña de que Cristo estaba por las escrituras profetizado venir y ser exaltado sobre la muerte. Porque si tomamos todos esos versículos que leemos, el síntesis o lo más elemental, lo más principal en esto es que Cristo, la muerte no lo detuvo. Amén. Entonces, él cuando les habla a los judíos, les está diciendo que él en 3 días
queriendo decir después que Él muera en una cruz, a los 3 días, Él iba a ser librado de la muerte y iba a vivir otra vez. Vamos a ver esto un poquito más, porque sus discípulos, regresando al capítulo 2, 22, dice que sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces quiere decir, sus discípulos después pudieron, se puede decir, confirmar lo que Cristo dijo. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí vamos a ver unos versículos que nos afirman lo que hemos leído y como dije hay otras citas, pero como he dicho antes, quisiera que ustedes estudien y busquen, e indagan, escudriñen estas escrituras que nos hablan de Cristo y su resucitación después de la cruz. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Vamos a leer ahí. Dice: Además os declaro, y este es el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y eso también está escrito, el libro de Isaías está lleno de esas citas. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y otras Escrituras donde pueden ver eso es en el Salmo 16 y Oseas capítulo 6. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí Pablo termina este diálogo hablando de que las escrituras apoyan todo lo que ha sucedido con Jesucristo. El libro de Corintios nos enseña mucha doctrina para la iglesia y una de las cosas que nos está enseñando aquí es que nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios. Nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando Pablo, que era un judío, como me imagino como los que se encontró Jesucristo en el templo, que él había leído ciertas escrituras, pero nunca había visto la venida o la actualización, tal vez esa es la palabra correcta que busco, que la evidencia de lo que está escrito ahora está la señal delante de ellos. Y como leímos aquí en el versículo 5, 15, 1 de Corintios 15, 5, dice, y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Noten ahí que Jesucristo tuvo un evento donde Él se apareció, y no tenemos otros detalles de este evento, pero eran 500 a la misma vez que pudieron ver a Jesucristo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, queriendo decir unos ya murieron. El Nuevo Testamento, cuando usa ese término dormir para el creyente o al santo, al cristiano, al que está en la fe de Cristo, sabe que morir es solo dormir, porque cuando venga Jesucristo, con toda su potestad de los ángeles, Él los resucitará y estaremos despiertos otra vez con Él para siempre, con una vida eterna. Y en el versículo 8, él está hablando de esa manera que Pablo muchas veces hablaba, que él no es digno de poder ser escogido por Dios para ser alguien que vio a Jesucristo. Y muchas veces hay
estudios y hay personas que tienen comentarios que hablan que los evangelios es el único lugar que de veras podemos apoyarlos 100%, pero quisiera que siempre tuviéramos en mente que una de las razones que se dice eso es porque los evangelios fueron escritos por los discípulos que vieron a Jesucristo. Pero si estudiamos los otros libros afuera de los evangelios, podemos ver que en Hechos Pablo vio a Jesús, sí, lo vio en su gloria, ¿no? Pero también se le apareció a él. Y aquí en el versículo 8 nos dice que se le apareció a él. Entonces, aunque él no fue uno de los 12 discípulos que anduvo con Jesús en su tiempo de ministerio, esos 3 años y medio que él anduvo en la tierra, él pudo ver a Jesucristo y por eso él confirma a la iglesia, le dice a la iglesia que declaro, hermanos, que el evangelio que es predicado, el que ha sido recibido por ellos, el cual perseveramos todos nosotros, es una palabra que nos da la salvación y es por la fe que Jesucristo, aunque nosotros no lo vemos, tenemos el testimonio y las escrituras que nos dicen. Él pudo levantar su templo, su cuerpo, en 3 días después de haber sido muerto en esa cruz. No lo detuvo la muerte, no pudo detener a nuestro Salvador. Y eso es lo que les hablaba en ese capítulo 2 de Juan. Vamos a regresar a Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25, por favor. Dice así: Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces aquí los está diciendo que hubieron unas señales que sí hizo en esa fiesta de la Pascua. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí es una de esas partes en los evangelios donde nos los da, como se puede decir, una fotografía al instante, diciéndonos a nosotros que aunque él hacía las señales y mucha gente creía por estas señales, Jesucristo no se confiaba de que ellos eran fieles o que ellos estaban completamente entregados a ellos. Si los podemos a meditar por unos segundos, ¿cuántas personas vieron a Jesucristo hacer milagro tras milagro, resucitar muertos, sanar mancos, sanar ciegos? ¿Cuántas veces, cuántas personas vieron todas estas señales, estas maravillas? Pero el día de su crucificación, ¿cuántas personas estaban allí peleando por él, clamando que no, diciendo que él era una persona buena? Los evangelios nos dan testimonio de esto. Entonces Jesucristo, imaginémonos por unos segundos cómo él caminó por ese tiempo de su ministerio, haciendo buenas obras, agradando al Padre, la voluntad del Padre, salvando lo que se había perdido, aunque muchas veces todos los que él estaba haciendo bien lo iban a rechazar, lo iban a negar, y al fin a la última hora no iban a estar ahí. Más solo uno, Juan, que estaba con su madre y María Magdalena al pie de la cruz. Vamos a ver un poquito más de esto, cómo Jesucristo demuestra su omnisciencia, demuestra ese poder de Dios que puede ver el corazón del hombre. No sé si se recuerdan. Vamos a Mateo 9, pero no sé si se recuerdan, mientras vamos a Mateo 9, cuando Samuel ungió a David, que Dios le dice a Samuel que Dios mira al corazón del hombre, no a la apariencia. Y aquí en Mateo 9, versículo 2, nos dice así: Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, noten aquí que Jesús está viendo la fe de ellos, y está viendo la fe en acción, que han traído a alguien que está paralítico, inmovible, no se puede mover, pero se lo traen a él.
dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Noten ahí que Jesús trata con este hombre que está en esta cama y trata con él en lo que él está más agobiado, lo que él está sufriendo más. Uh, y no con lo que es material o físicamente, sino que es lo que él ve que está mal adentro de él. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Noten aquí, versículo 4, que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, es casi igual a lo que estaba sucediendo, lo que leímos en los últimos versículos de ese capítulo 2 de Juan, que él conoce que están pensando mal en sus corazones. Y me recuerda esto de la escritura en Jeremías 17, donde nos habla de que el corazón es tan engañoso, pero Dios no puede ser burlado. Dice aquí en el versículo 5, Mateo 9:5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Jesucristo le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Se maravillaban que cómo es que un hombre, Jesús, carne y sangre, podía hacer este milagro. Y como hemos dicho antes, Jesucristo es 100% hombre, carne y sangre, y a la misma vez 100% Dios. Y viene a hacer él este milagro. Y noten que lo primero que él hizo es perdonar al hombre. Le dijo en el versículo 2, 9:2 aquí, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque él conocía lo que estaba deteniendo más a este hombre. No sé si podemos imaginarnos esto, pero a veces tenemos enfermedades y queremos ser sanados, pero tal vez tenemos una enfermedad más profunda que la que vemos encima. Puede ser que tengamos gripe, que tengamos una infección en alguna parte del cuerpo, o tal vez estamos sufriendo alguna condición, tal vez puede ser hasta diabetes. Lo que voy es esto. Dios sabe lo que es más serio y lo que necesita ser sanado más expedientemente, o si ocupo la palabra incorrecta, o si uso esa palabra incorrecta, qué es lo más necesario, qué es lo más esencial para nosotros. Y muchas veces cuando hay alguien nuevo que viene al Evangelio, visita una iglesia o donde quiera que esté, viene a los pies de Cristo, muchas veces estas personas sí tal vez pueden tener alguna enfermedad, alguna dolencia física que se ve, pero la mayor parte, lo que nos agobia más es una enfermedad en el alma, una falta de perdón, un rencor, una amargura, una tristeza, una soledad. Y qué lindo, qué bello es nuestro Dios, nuestro Cristo, que Él primero trata con lo más esencial, que es el alma del hombre. Vamos a regresar a Juan 3 para continuar este estudio. 3:1. Juan 3:1. Aquí vamos a empezar a adentrar a ver el nuevo nacer que cada cristiano debe de experimentar, y muchas veces no los profundizamos en esto, y este capítulo 3 tiene mucho que poder hablar. Voy a enfocarme en un aspecto, pero vamos a ver qué nos habla el Señor a través de esto. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ir un poco despacio aquí, porque sí podemos hablar un poco de Nicodemo, también podemos hablar un poco de lo que él está diciendo a Nicodemo y cómo le responde a Nicodemo otra vez. Nosotros como humanos o como hombres terrenales, cuando no somos espirituales, especialmente, porque cuando venimos a Cristo viene Dios y nos da una revelación de las cosas espirituales. Pablo habla un poco de eso, de que para la persona espiritual, las cosas del mundo tienen otro término, otro significado, y el mundo nos viene y dice que estamos locos, porque ahora nosotros tenemos otro horizonte, otra perspectiva y conocimiento adentro de nosotros, y muchas veces es basada completamente en fe, porque no se lo podemos demostrar a nadie. Y aquí Jesucristo en el versículo 3 le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Queriendo decir, cuando alguien no ha nacido de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Y el reino de Dios está todo alrededor de nosotros y adentro de nosotros. Y eso es una gran cantidad de entender, porque muchas veces nosotros caminamos al trabajo, a la escuela, tal vez un paseo, y en ese momento estamos que, bueno, estoy tomando un descanso, no estoy en la iglesia, no estoy en las cosas de Dios, pero quisiera que viéramos como este versículo que dice aquí: no puede ver el reino de Dios. Um, Dios es omnipresente, así como es omnisciente, queriendo decir, Dios está en todo lugar, así como Él conoce todas las cosas. Entonces, si Dios está en todo lugar, quiere decir que cuando nosotros estamos en el trabajo, en la escuela, en el mercado, cualquier lugar donde estemos, ¿quién está ahí? Es algo de meditar. Yo sé que a veces nosotros como hombres y mujeres de carne y sangre buscamos esa presencia de Dios solo en ciertos lugares o en ciertos momentos, pero eso es parte de nuestra falta de revelación y entendimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y quisiera que viéramos esto un poco más, cómo es que nosotros podemos ver el reino de Dios. Vamos a ir a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Son versículos, como dije antes, que pueden ayudar a alguien que es recién convertido. Todo este Evangelio de San Juan es excelente porque nos demuestra la deidad de Jesucristo. Y cuando Él le dice a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le está diciendo que cada hombre y mujer que es solo nacido de padres terrenales, entonces carnes son. Es todo. Es muy claro ahí Jesús. Pero noten aquí que lo que es nacido a través de el poder del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, la vida que Él nos da,
entonces es nacido del Espíritu. Vamos a ver aquí en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es muy importante que veamos que para que nosotros podamos estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es que no estemos viviendo en la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y este es un versículo muy difícil para nosotros, si no estamos viviendo en el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso en epístolas más adelante, en Primera de Juan, nos habla del espíritu del anticristo, que es un espíritu que rechaza a Jesucristo. Porque para que el hombre sea un hombre espiritual o nacido de nuevo, necesita tener el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo en él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí nos habla Pablo en Romanos, que cuando nosotros venimos a ser de entrar en salvación o de entrar a ese poder que el Espíritu Santo hace de regenerarnos a nosotros o nacer de nuevo, que es lo que estaba explicando Jesucristo en Juan 3, que entonces ahora el cuerpo ya está muerto, queriendo decir ya el cuerpo de nuestra madre y padre terrenal ahora ya debe de estar muerto el pecado, porque ahora lo que viene a vivir y darnos vida en nosotros es Cristo. Y Él nos da vida, y nos da vida hoy y para siempre. Ayer, hoy y para siempre. Esa es la salvación. Cristo nos dio la salvación en la cruz hace muchos años. Si recibimos a Cristo hoy, hoy tenemos salvación. Y esa salvación está siendo recibida o está siendo un proceso activo hasta que Él venga. Entonces, dice aquí que vive a causa de la justicia de Jesús. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, noten aquí que nos habla cómo es que Jesús levantó ese templo después de 3 días, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Que si este mora, disculpen, voy a leerlo del principio. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Versículos muy cargados, mucha sabiduría. Si vivimos, versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿se recuerdan que Jesucristo dijo, lo que es de carne, carne es, nacido de la carne, carne es? Aquí los hablo otra vez casi exactamente. Moriréis, queriendo decir, si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu que viene a vivificar este cuerpo mortal o a darnos vida nueva, a nacer de nuevo en Jesucristo, entonces estamos muertos, porque lo único que tenemos es este cuerpo de corrupción que es carne y sangre. Pero el poder de Dios a través del Espíritu Santo que viene a nacer o hacer una obra nueva en nosotros para ser hijos de Dios, es el que nos da la vida. Y aquí en esta segunda parte del versículo 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Queriendo decir, cuando nosotros intentamos ser obedientes, ser buenos hijos delante de Dios, y lo hacemos en la carne y no en la fe, no pidiendo
clamando que Dios nos dé de su Espíritu Santo, entonces nosotros estamos en obras muertas. Y tal vez un día después cubriremos eso en Hebreos 6. Pero a lo que quiero ir es esto. Cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, simplemente le estaba diciendo, si tú quieres hablar y ver las cosas terrenales, las vas a ver de esa manera, pero eso trae muerte. No hay vida en eso. Pero si tú puedes nacer de nuevo, si tú puedes ver el reino de Dios, permitiendo por la fe que el Espíritu Santo venga y haga morada en tu cuerpo y empiece a regenerar, entonces viviréis. Y eso es todo lo que Cristo le quería decir. Pablo lo explica un poco más aquí en Romanos 8, y Pablo lo explica en una manera del pecado, porque es importante, muy importante, que entendamos esto. El hombre que ha nacido de nuevo es un hombre que cada día está mejorando, se está acercando más a Cristo, más a Dios. El hombre que es nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios viene a hacernos una nueva criatura que está creciendo cada día más espiritualmente, aunque el cuerpo esté desfalleciendo y bajando cada día, queriendo decir, se envejece. A lo que voy es esto. Es muy importante que si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, cada año nuevo que viene, que estemos en Jesús, pequemos menos. No pequemos más, pequemos menos. Porque estamos creciendo en el Espíritu Santo, en santidad. Estamos creciendo más en Cristo. Como Juan lo dijo. Él tiene que aumentar y yo tengo que bajar. Y así debe de ser nuestra vida con el pecado también. Nosotros, y eso es lo que Pablo está tomando aquí en serio, diciendo en versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Entonces, examinemos nuestra vida. Que cada día estemos pecando menos. Y si no estamos pecando menos, y nuestro pecado y nuestra vida cada año se está poniendo más peor en peor, estamos resbalándonos y regresando a la vida anterior de antes de Cristo, entonces nosotros los estamos regresando a la muerte. Nosotros necesitamos más vida, más de su Espíritu Santo. Es tiempo de regresar a Cristo con un corazón contrito, humilde, sencillo y decirle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame victoria, dame libertad sobre el pecado. Es muy importante que entendamos eso, porque si hemos nacido de nuevo, estamos cada día creciendo en Cristo Jesús. Vamos a ir a la siguiente parte de aquí de Juan. Regresemos a Juan capítulo 3, versículo 7. Dice así. Continúa la plática con Nicodemo, Jesús. No te maravilles de que te dije, hoy os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio.
Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesucristo le acaba de decir a Nicodemo, te estoy hablando de cosas celestiales, te estoy hablando de maravillas y te estoy diciendo que estoy hablando de algo espiritual. En el versículo 8 le da una descripción del Espíritu Santo. Le dice en el versículo 10 como un reproche, se podría decir, o una corrección. Le dice, ¿cómo si tú eres maestro de Israel no sabes esto? ¿Cómo es que no sabes esto? Que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí Jesucristo le está diciendo, te estoy explicando lo que es necesario, lo más importante, y eso es nacer de nuevo. Y te lo quiero dar, te lo quiero enseñar, pero no quieres recibir el testimonio. Y muchas veces, hermano o hermana, tal vez nosotros estemos en esa situación, que estamos hablando con alguien de la palabra de Dios, pero la persona en realidad no quiere el testimonio celestial, porque ese es el que tenemos nosotros. Cuando nosotros decimos la sangre de Jesucristo me ha lavado todos mis pecados, cuando decimos el Cordero que fue inmolado por mis pecados, estamos hablando de cosas celestiales. Y si alguien no recibe esto, es muy difícil entonces que nosotros continuemos esa enseñanza, esa comunicación, porque esa persona es posiblemente que esté enjaulada en un testimonio terrenal. Y desafortunadamente en estos días, mientras los acercamos más y más a la venida del Señor Jesucristo, vamos a ver que muchas iglesias van a disminuir la plática o la doctrina o la enseñanza de las cosas espirituales y se va a hablar más de las cosas que son terrenales, porque eso es lo que da satisfacción a la carne o a la mente o al alma que está en la carne. Vamos a ver un poco más esto de que vimos ahorita, de que el Espíritu Santo. Quisiera que viéramos en Primera de Corintios. Primera de Corintios nos habla en detalle cómo es el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan en el versículo que acabamos de leer? Jesucristo le dice en el versículo 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queriendo decir que los que van a nacer del Espíritu Santo, no se sabe cómo es que van a recibir esa salvación. No se sabe quiénes son los que van a creer esa palabra de salvación. Y platicaba esto hoy día con alguien. No todos los que están en la tierra van a ser salvos. No sé si alguna vez hemos meditado esto, es algo muy triste, pero hay muchos que van a rechazar estas palabras, van a rechazar este evangelio, van a rechazar a Jesucristo y no van a recibir esa vida eterna. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Como dije, quisiera tocar un poco aquí del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Queriendo decir, cada creyente, cada persona que es nacida de nuevo, tiene acceso a recibir más del Espíritu Santo. Y aquí es una área que vamos a tocar un poco, donde los cristianos hoy día, nosotros, hemos fallado, hemos quedado estancados en enseñanzas que limitan a Dios. Dios es Dios, queriendo decir, Él no tiene límite, Él es infinito. Y muchas veces lo que sucede es que como hombres y mujeres terrenales queremos
poner límites a Dios. Y con la palabra de Dios y la enseñanza y los ministerios o los dones del Espíritu Santo, hay una variedad de enseñanza hoy día que limita al poder de Dios. Y hermano y hermana, quisiera que leyéramos estos versículos y los tomáramos con una seriedad para no soltarnos de esta fe, de estas escrituras, porque esto es solo un poquito del poder y la majestad de nuestro Dios. Dice así, versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, queriendo decir, cada uno de nosotros recibe el Espíritu Santo para provecho, para algo bueno. Y eso debe de ser visto en la iglesia especialmente, porque nadie va a recibir el Espíritu Santo para que se llene de vanagloria en su propio hogar o en su trabajo. No, no. El recibir el poder del Espíritu Santo o recibir los dones del Espíritu Santo es para darle aumento, edificación a la iglesia. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Noten aquí que la palabra Espíritu es con mayúscula, que es con E mayúscula, no con E pequeña o minúscula. Versículo 10. Al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí estamos listando, sí, los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios nos da a nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido una herencia y no estamos viviendo con esa herencia? Queriendo decir, hemos recibido todo a través de Cristo, porque eso es lo que le ha placido a nuestro Dios Padre. Pero nosotros decimos, no quiero toda la herencia, yo quiero solo una poca parte. Yo me conformo con recibir los mensajes a través de la internet y los veo por 30 minutos una vez a la semana. A veces los hermanos se tardan mucho, entonces solo veo 45 porque no puedo alcanzar, no tengo tiempo. Entonces, si vamos al mar de fe, al mar de bendición que es Dios, con una tacita pequeña y estamos tomando de ese gran mar solo con una tacita, eso es lo que vamos a recibir. Pero si nosotros podemos abrirnos con esa fe, con ese deseo, con esa necesidad, anhelar más de Dios, a toda su plenitud, y que vayamos cada día, cada mañana, antes de que salga el sol, en la noche, antes de acostarnos, con un barril de los más enormes y decir, llena este cántaro, este barril de tu Espíritu Santo, de tu fe, Señor, de tu poder, de tu gracia. Entonces vamos a poder experimentar un poco más de esa plenitud de Dios. Y lo que leemos aquí es que cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, sí, nacemos de nuevo, pero al nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos da dones, nos da de la herencia de Dios. Y para terminar en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Eso es lo que quisiera que vieran, que así como dice en Juan 3:8 y Jesucristo le dice a Nicodemo, que no sabe de dónde viene y para dónde va el viento y así es el Espíritu. Noten aquí que también dice similarmente, aquí dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es uno de los versículos, hermano o hermana, que nos demuestra que así como está Dios Padre, Dios el Hijo, también está Dios Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo tiene voluntad. Y aquí lo dice, que a cada uno en particular como Él quiere. Queriendo decir, el Espíritu es el que decide. Y como Jesucristo le dice a Nicodemo, no sabe para dónde va, para dónde viene, pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Vamos a ir a
otros versículos aquí en Juan, en este tiempo que está Jesucristo con Nicodemo. Mucha enseñanza que Cristo le da a él. Juan 3, 14 al 17. Vamos a terminar aquí. Dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué versículos más importantes, más bellos, más llenos de poder? Digo poder, porque lo que está siendo predicado aquí es el Evangelio. Que Cristo Jesús, al morir en esa cruz, al morir en esa cuenta cruz, Él nos ha dado todo, nos ha dado lo mejor, porque Él ha tomado de nuestra inmundicia, de nuestra vergüenza, y la ha cambiado, porque eso es lo que Él pasó en esa cruz. Cuando Él estaba ahí muriendo en esa cruz, siendo crucificado, tomó toda la deshonra, todo eso que nosotros los asustamos y nunca le diríamos a alguien todos esos pecados. Cuando estamos en esa condición, viene Cristo y los quita todo ese pecado, los quita toda esa mala plaga que nosotros teníamos en nuestra alma, porque Él viene a hacer una obra nueva a través de su muerte en la cruz. Y eso es lo que quisiera que viéramos, que cuando Él le dice a Nicodemo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es esto, que cuando Moisés estaba en el desierto y él hizo una serpiente de bronce y todo el pueblo de Israel estaba muriéndose porque habían venido unas serpientes de fuego que estaban matando, estaban haciendo una matanza en el desierto, porque estaba el pueblo de Dios murmurando contra Dios y el Señor había traído este castigo. Eso lo pueden leer en el libro de Números. A lo que voy es esto. Así como Moisés les dijo que miraran a esa serpiente y alzaran su vista, así nosotros, todos nosotros, los que hemos recibido salvación, miramos a nuestro Cristo. Miramos hacia Él con unos ojos espirituales y decimos, Señor, sálvame, sáname, libérame de este pecado, libérame de esta vida que está tan llena de corrupción. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una vida nueva, regenérame. Y aquí es cuando vemos en 1 Corintios, capítulo 1, para terminar. 1 Corintios, capítulo 1. Leamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se recuerdan que hablamos esto al principio de esta enseñanza? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Queriendo decir, ¿quién podría creer que un sacrificio de un hombre justo e inocente que murió hace más de 2000 años nos daría a nosotros una nueva vida? Pero es en esa fe de creer que Él ha hecho todas las cosas nuevas, que Él consumó todo en esa muerte. Ya no hay más necesidad de sacrificios otra vez, por eso las obras de la ley ya no son necesarias, sino que lo que necesitamos es más de Él, más de su Espíritu Santo. Y dice aquí, otra vez, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Lo que sucedió en esa cruz
es algo que no tiene medida en el universo. Fue lo más horrendo que podría ser la humanidad a un hombre inocente, un hombre puro y santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue lo más horrible que podría ser el hombre contra Dios. Pero en esa maldad, en esa horrenda acción, viene Dios y hace lo mejor, hace lo más poderoso, lo más maravilloso, y es darnos a nosotros una vida nueva, acceso a una salvación que no merecemos. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Noten ahí lo que dice Dios. Por eso, hermano o hermana, tengamos cuidado con los sabios, tengamos cuidado con esos que dicen entendemos todo. Es mejor que nos acerquemos siempre con un corazón humilde, siempre diciendo, Señor, dame más de tu sabiduría, dame más de tu entendimiento, porque yo me humillo delante de ti como polvo, ceniza, y digo, no sé, Señor, tú sabes. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, amén. Dios ha enloquecido la sabiduría del hombre, porque ningún hombre se podría imaginar que lo mejor de Dios vino en su Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Por eso Moisés le decía a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente que fue levantada en el desierto cuando Moisés estaba con su pueblo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias a Dios que escuchamos esa palabra, que estamos escuchando esta palabra que nos da salvación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. ¿Se recuerdan cómo le pedían señales al Señor Jesucristo cuando hablábamos que Él conoce los pensamientos del corazón? Y los griegos buscan sabiduría. Y aquí Pablo lo que está diciendo es esto a estos griegos judíos que o posiblemente tal vez son no son judíos, pero son griegos de todas maneras en la iglesia de Corintios, que quieren entender todas las filosofías de hombre. Y hermano, hermana, tengan cuidado cuando vengan alguien con filosofías huecas diciéndole te voy a enseñar algo más que no está escrito en esta palabra. O tengamos cuidado que si estamos leyendo libros que son extra bíblicos, tengamos mucho cuidado, podemos ser engañados en una manera que los tuerce y nos hace separar de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, gloria a Dios que somos llamados hermanos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, hermana, yo no sé si usted se alegra o se pone, ¿cómo se dice? Gozoso al leer estas escrituras y leer estos versículos que nos hablan de que cómo es nuestro Dios, que Él nos ama tanto, que nos dio su único Hijo para que Él viniera a salvarnos, que Él nos dio a su Hijo para que viniera a salvar todo lo que el hombre había destruido, lo que el hombre quería entregar al diablo y a la muerte. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, que Dios nos ha dado estas palabras que aumentan nuestra fe, que aumentan y nutren el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros,
porque con el favor de Dios veremos eso después, que nosotros somos el templo de Dios y ahora mora en nosotros. Y ahora nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros y el Padre en Cristo y Cristo y el Padre con nosotros. Y los tres somos uno. Qué bello es eso y veremos eso con el favor de Dios en los capítulos adelante en Juan. Pero pararemos aquí por hoy y daremos gracia y alabanza a nuestro Dios, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es amor y no hay nadie en el universo que nos ha amado como Él nos ha amado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, tan bello, tan magnífico. Oh, Señor. ¿Quién tiene palabras para describirte, Señor? Oh, Señor, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta salvación tan preciosa, tan bella. Gracias por tu Espíritu Santo, que es un espíritu de poder que ahora mora en nosotros y nos da una nueva vida, una nueva esperanza, que ahora nos da, Señor, una victoria contra el pecado, que ahora viene y nos da esa esperanza de gloria, donde este cuerpo y esta sangre, Señor, serán transformados en un cuerpo de gloria. Oh Padre Celestial, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Quita de nosotros, Señor, la enseñanza del mundo. Enséñanos más de tu Espíritu, más de tu Hijo Jesús. Enséñanos más de tu sabiduría y tu conocimiento. Solo tú sabes, Señor. No queremos nada más que ti, nada más que ti. Solo Cristo, solamente Cristo, nuestro precioso Rey, nuestra salvación, Señor de señores y Rey de reyes es Él. Haznos, Señor, tu rebaño, tu porción, y que habitemos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Visita nuestra página fuentedeaguaviva.org y que el Señor Jesucristo nos siga ministrando en estos días tan difíciles, tan duros, pero que en esa oscuridad y en ese afán del mundo podamos ver la luz de Cristo, la esperanza de Cristo, el amor de Cristo cada día. Bendiciones.